Bienvenidos a Reseñas con Dibujitos. En esta ocasión, finalizando por fin la saga de Andrew Garfield, The Amazing Spider-Man 2 o El Sorprendente Hombre Araña 2, La Amenaza de Electro. Así que comencemos. La trama. Bueno, continuamos donde se quedó la primera película. Bueno, un poco más en el futuro. No tanto. Ya ha pasado más o menos un año después de los acontecimientos de The Amazing Spider-Man 1. Peter Parker, alias Spider-Man, ya es un mejor héroe, ya bastante experimentado. Y la película comienza con un cierto flashback donde podemos ver qué fue de sus padres, de que tenían una cierta información que proteger y entendemos un poquito más el motivo del por qué abandonaron a Peter, a pesar de que hay ciertas incongruencias en su historia, pero bueno, eso lo dejaré para el final. Terminando de una vez el flashback, vemos a Peter Parker, a Spider-Man, que creo que tiene una de las mejores secuencias de balanceo de toda la saga, que por desgracia ni Tobey tuvo, ni Tom Holland ha tenido hasta el momento. Y tras capturar a un par de criminales y llegar de una vez a su graduación, entenderemos que la vida de este Peter va un poco más lento que el de Tobey Maguire, pero aún así avanzando a ser el Spider-Man responsable y honorable que todos conoceremos. Obviamente tendrá ciertos conflictos sobre su relación con Gwen Stacy, aparecerán unos nuevos adversarios y bueno, la historia se complicará bastante, así que vamos a los personajes. Voy a poner un segmento al final del video para señalar las cosas malas de la película y la razón por el fracaso. Pero por ahora solo puedo decir que el Peter Parker que vemos comienza siendo muy divertido, muy carismático, gracioso, casi como en los cómics o en las series animadas. El problema es que a veces esto se ve demasiado irresponsable, al punto que parece que le valiera cuando pues atacan a la gente o están en peligro. Obviamente sí hay momentos en donde los salva y obviamente trata de que no se interpongan en sus peleas y todo, pero por alguna razón fuera de eso a veces tiene ciertas negligencias que se las pasa por alto y pues Spider-Man nunca debe hacer eso. Pues es básicamente su trabajo, evitar que la gente salga lastimada. En cuanto a Peter Parker, es decir, si lo señalamos como el personaje intelectual, lo vemos más ingenioso que nunca, explorar pues misterios sobre su vida, su pasado, que más o menos calzan para lo que es esta nueva saga, pero pues forza demasiado la inclusión de sus poderes. En fin, el protagonista sirve lo suficiente porque el actor es bueno. Harry Osborn, el nuevo Duende Verde. Pese a que el personaje ya había aparecido en la bonita saga de Sam Raimi, pues aquí tiene una introducción más o menos pasable. Yo creo que el problema de que el personaje se agregara a la historia en la segunda parte es que no hay una mención de él directa en la primera, pese a que aquí dicen que habían sido muy amigos cuando eran niños. Hubiera sido interesante ver una foto de él cuando era niño o que Peter lo mencionara en alguna parte de la primera película para que su inclusión en esta segunda se sienta más adecuada. Pero fuera de eso, el actor lo hace bastante bien. Se nota que tiene una cierta presencia para ser villano, pero a la vez también notamos el sufrimiento del por qué tiene que tener, por qué toma las decisiones que toma. No es un loco que le gusta matar gente ni nada, simplemente trata de salvar su vida. Y a pesar de todo, como dicen, cuando debes salvar tu vida, tomas todo tipo de decisiones. Por cierto, los directivos de Oscorp son peores que en la primera. Creo que ellos son los verdaderos villanos, dementes. Max Dillon, alias Electro. Miren, yo entiendo los problemas que trae este personaje, porque algunos lo consideran uno de los peores villanos, que el personaje antes de ser Electro es realmente estúpido y todo eso, y lo entiendo perfectamente. Pero hay una cierta intención en haber hecho al personaje así, que aparte de agregar cierta comedia involuntaria al principio, era que nos muestren la fragilidad de cómo a veces personas simples, ¿no? Personas que se sienten solitarias y tienen el potencial para hacer cosas buenas, caen por malos pasos y su vida es arruinada por ciertas corporaciones, en este caso pues, Oscorp. Como dije, su personalidad antes de ser Electro es demasiado graciosa, medio entre miserable, no lo sé. Aunque sí me agradó que tuviera una cierta obsesión con Spider-Man debido a que él nunca tuvo amigos. Y eso es algo bastante triste, la verdad. Pero
Una vez que el personaje se convierte en Electro, diría cuando tiene una mejor presencia. No una que te hace decir, uy, qué villanazo, ¿no? Pero por lo menos te dicen, está bueno ese porte de Electro. Sus batallas y la forma en que lanza sus rayos lo convierten en un villano llamativo, ¿no? Que sabe cómo llenar el espacio en pantalla en el cual aparece junto a Spider-Man. Como dije, ¿se pudo haber desarrollado de mejor manera su personaje? Sí. ¿Se le podía haber quitado esa personalidad rara? Pues sí, se podía haber hecho algo un poco más adecuado. Pero la intención de ya me estaba saltando, de Mark Webb fue interesante. En fin, vayamos viendo en esta película las intenciones buenas del director Mark Webb. Bueno, Stacy, diría que este personaje es el que tiene en el poco tiempo que aparece, bueno, en ambas películas, ¿no? Tampoco es que aparezca un par de minutos, obviamente tiene una cierta participación relevante. Yo me refiero a que el arco se va armando de una forma adecuada. El problema y a la vez una cierta cosa que los fans esperaban es las interacciones con Peter Parker, ¿no? Con Spider-Man. Pero hay situaciones que se sienten poco naturales, como cuando finalizando la primera película decía que se iba a alejar de ella, pero después comenzando esta, pues ya son novios de nuevo. Y por alguna razón en esa escena, recién se le ocurre ya no volver a salir con ella más porque está en peligro. Pero claro, en ese año no se les pasó por la cabeza a ninguno de los dos que ella podía haber tenido algún accidente o podía haber llegado a morir por algún asunto con Spider-Man. Pero en fin, fuera de eso el personaje sigue siendo carismático y agradable y es una lástima que su camino haya terminado aquí. En fin. La tía May. A ver, ¿cómo calificar al personaje de una forma totalmente parcial? En la primera película habíamos visto que ella sabía bastantes secretos de su padre, simplemente que quizá no era el momento para revelarlos y a los guionistas todavía no se les había ocurrido también. Pero naturalmente en la historia pues era una voz de la razón, era ese amor maternal que tienen, ¿no? Ya que por desgracia su mamá no está con él y su papá peor. Pero el problema es que en esta película, a pesar de que se ven todavía sus sentimientos, hay decisiones extrañas del personaje como ocultarle la verdad de sus padres, pese a que el tipo ya tiene casi 20 años. O ya va a ir a la universidad. No entiendo por qué era necesario seguir ocultándoselo, la verdad. Fuera de ese tipo de detalles, o es muy ingenua, o quién sabe, de repente hay una escena eliminada o en una posible tercera entrega, ella se hubiera dado cuenta de que su sobrino es Spider-Man, ¿no? Y ya ahí hubiéramos visto cuál hubiera sido su reacción completa o no. Pero como por desgracia la historia quedó inconclusa, pues nunca sabremos si realmente iban a tomar ese camino o Mark Webb la hizo muy ingenua y ya está. No sé qué tiene me sigo confundiendo. No sé qué tiene Mark Webb con este tipo de personajes, pero es que los utiliza como para que sean el antagonista del antagonista, pero cuando al final queremos saber de ellos o nos interesa saber qué pasa con ellos al final, pues simplemente los desvanece. Ya en la primera película, olvidé comentarlo, pues aquel que era como el supervisor del Dr. Connors iba a ir a entregar las vacunas a un lugar de veteranos, pues antes de que muera a manos del doctor Lagarto o Lizard, como prefieran decirle, pues es salvado por Spider-Man, pero ya nunca más lo volvemos a ver. No sabemos si se murió, si su auto se ha caído, porque... Y es algo importante porque él, al ver la reacción del lagarto, hubiera podido intuir que fue el doctor Connors y avisar a las autoridades o alguna cosa. Pero no, por eso queda raro. En este caso es más o menos igual, quizá no tan malo como en el anterior, donde sí podemos ver que es obviamente el típico ejecutivo que cuida los intereses de una empresa, medio malvado, tiene negocios por abajo del jefe, todo eso. Pero cuando ya pensamos que iba a morir o algo, pues lo dejan vivo. Una vez vi una escena eliminada en YouTube, pero claro, si eso no aparece en la película, pues tú no sabes si se murió o no, simplemente ves al final que Harry está reunido en equipo y está sacando armamento de Oscorp, pero y dices, ¿y este pelón está muerto, está vivo, se volvió su empleado? No lo sabemos. Rino, obviamente tiene un nombre que creo que es Alexei algo, pues solo lo mencionan creo que una vez en toda la película, así de relevante es el personaje. Puedo decir que cuando apareció en la película, antes de que cuando la vi por primera vez cuando era pequeña, yo dije que iba a tener más participación porque en el tráiler lo veíamos un par de veces. Pero no, al final la película es totalmente dominada por Electro y el Duende Verde y
pues tenemos la postura de que al final aparece con el traje y todo, pero yo espero que si hubiera habido una tercera película hubiéramos visto una batalla más completa y quizá que no hubiera sido derrotado, porque la verdad es que el traje me agrada. Era una versión un poco más realista del personaje porque pues en los cómics es algo así como un Hulk, pero con cabeza de, bueno, con una especie de máscara de rinoceronte. Y pues en aquí es un traje robótico que por alguna razón tiene forma de rinoceronte, que es bastante poderoso. Y la pequeña secuencia que dura su pelea contra Spider-Man diría que es de lo mejor de la película. Lástima que se esperaran hasta el final para guardárselo, pero pues bueno. El personaje es bastante cliché, es el típico villano acento ruso forzado y lo que digan. Pero quién sabe, hubiera podido ser bueno. Aún recuerdo cuando vi esta película la primera vez, tenía creo que 13 años. Y me gustó bastante. Por un momento dije, wow, qué película tan genial, es la mejor de Spider-Man. Ya quiero que se estrene The Amazing Spider-Man 3 y no sabía siquiera si iban a ser los 6 siniestros, pero parece que la que iba a venir después de los 6 siniestros. Y vaya que se nota porque esto parece una Liga de la Justicia de villanos, donde nos dieron los indicios de quiénes, ya cómo se veían los trajes, que todo se tenía que ver con Oscorp y todo ese tipo de cosas. El problema de esta película, aparte de varios personajes, es el modo en el que está dirigida, que Mark Webb es un director que siento que es competente. A veces deja demasiados cabos sueltos como personajes con tramas sin concluir, como ya mencioné al calvo ese, o incluso al de la primera película, que ese personaje era realmente importante y nunca se ve qué pasa con él después del puente, es como si se lo tragara la tierra. En cuestión de villanos, pues ya dije que están pasables y se desperdicia un muy buen actor que era Jamie Foxx. En fin. Cuanto a los personajes secundarios, podríamos decir que hasta cierto punto lo hicieron bien, pero estos tienen una que otra falla. Y como ya había mencionado, hay, como dije, esas pequeñas fallas a veces llegan a tener un impacto importante cuando se repiten varias veces y en momentos cruciales de la historia. Y eso hace que a veces como que te parezcan un tanto despectivos. Pero eso no quita que al final es una película bastante entretenida de Spider-Man y se nota la buena intención que tenía él. El problema es que, como dicen siempre, las buenas intenciones no siempre se logran y a veces pueden salir malas cosas de ahí. Sabrán lo que se siente vivir en mi mundo. Un mundo en oscuridad. Un mundo sin compasión. Un mundo sin el hombre araña. Opinión final. El sorprendente Hombre Araña 2 o The Amazing Spider-Man segunda parte, pues es una buena película. Bueno, es una película entretenida, que es lo que podemos destacar más, ¿no? Eh, pues tiene muy buenas, ¿cómo se puede decir? Un buen potencial, ¿no? Pero se desaprovechó para hacer que sea una especie
precuela a películas de Spider-Man y sus villanos, casi como lo que quieren hacer ahora. Se preocuparon más en establecer las bases para los futuros proyectos que descuidaron bastante la historia en esta película. Si tuviera que catalogarla del 1 al 10, yo diría 6.5. Pudo haber sido un buen 7, casi un 8, pero por desgracia se quedó a medias. Pero eso no significa que no sea una película entretenida ni que tampoco llegue a ser la peor película de Spider-Man. La verdad es que creo que esa y merece otra. En fin, eso es todo lo que quería decir. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones de los siguientes videos. Nos vemos en la siguiente reseña. Hasta la próxima y gracias.